Respuesta a la pregunta número 1. Es la estructura. Se constituye de diferentes partes para poder generar un todo, y este todo se le llama entidad económica. Puede ser una empresa lucrativa o no lucrativa, gubernamental, o también puede ser una persona que realiza un acto empresarial. ¿Qué tal, Yareli? Comencemos hablando sobre la pregunta número 1, que nos dice cómo se aplican los postulados básicos de la entidad económica dentro de la contabilidad. Bueno, de acuerdo a la NIF A2, estos son fundamentos que rigen el ambiente en el que debe operar el sistema de información financiera contable. Sirven para entender el sistema en el que se desarrolla una entidad, es decir, cuando ésta no busca fines de lucro. Tratan de explicar en qué momento y cómo suceden estos tipos de transacciones con la finalidad de entender y poder tomar decisiones. Es decir, llevar un control, un registro contable de las transacciones internas y externas con la finalidad de poder tomar una decisión respecto a los estados financieros, a los balances, en todo esto que se maneja sobre la contabilidad financiera. La segunda pregunta nos habla sobre las sustancias económicas, de cómo se deben aplicar los postulados básicos de las sustancias económicas. La NIF A2 también nos dice que esta debe de existir la esencia económica de las transacciones, de tal modo que se puedan delimitar las operaciones en los sistemas contables. Es decir, debe de existir claridad de cada una de las operaciones para las cuales son los fines de las empresas. Respuesta a la pregunta número 2. Esta trata de que nosotros siempre demos claridad de cada una de las operaciones a fin de que éstas puedan tener total y completa transparencia para ver de qué trata la empresa o de ver cuáles son los fines que percibe la organización a partir de los informes contables que se generen. Debemos de tener en cuenta que todas las transacciones que se hagan, todas las operaciones que genere una entidad, deben de tener una operación que de tal modo siempre lo podamos delimitar a operaciones contables. Respuesta a la pregunta número 3. Se refiere a cuando el negocio está operando. Es cuando se genera información financiera y se refleja estados financieros que permitan ver a la empresa o a terceros cuál es la situación actual, entender en qué momento está operando y en qué momento termina de operar. Respuesta a la pregunta número 4. Se trata de efectos derivados de las transacciones y se debe reconocer contablemente y en su totalidad en el momento en que ocurren, independientemente de cuándo se consideren efectuados para fines contables o transaccionales. Este quiere decir que independientemente de cuando se pague o cuando se cobre, si de esto ya se tiene conocimiento, en ese momento se debe reconocer esta operación y existen 3 momentos de reconocimiento: reconocimiento de activos y pasivo, reconocimiento de resultados de ingresos y gastos y reconocimiento de entradas y salidas de efectivo. Contestando la pregunta número 5. Postulado básico de la asociación de costos y gastos con ingresos. Es el reconocimiento de una partida en el estado de resultados y se aplica reconociendo los ingresos en el periodo contable que se devenguen e identificando los costos y gastos que se consuman en el proceso de generación de esos ingresos. Contestando la pregunta número 6. El postulado básico de la evaluación es el que indica las 2 etapas en las que se evaluarán y reconocerán los efectos financieros de las transacciones y otros eventos. Y este aplica indicando las operaciones que afectan económicamente a una entidad, las cuantifica y las evalúa para brindar un panorama más sensato sobre la situación financiera de la entidad. Respondiendo a la pregunta número 7, postulado básico de la dualidad económica, es la que reconoce todos los derechos
o sea, activos y obligaciones, hablando de pasivos, de una empresa y se compone de los recursos que tiene una empresa o entidad económica y también de las fuentes de dichos recursos. Contestando a la pregunta número 8, el postulado básico de la consistencia. Esto hace referencia a que cuando una empresa desea cambiar de contador, este postulado obliga a seguir con el mismo tratamiento contable y hacerlo prevalecer mientras no cambie la esencia económica de las operaciones. Y esto a su vez genera confiabilidad de su información financiera y en comparación con otras entidades. Pues no me queda nada más que agradecer a los entrevistados por su tiempo, por aportarme la información obtenida y muchísimas gracias. Sería todo de mi parte.